Quedan tan solo 3 días para las elecciones argentinas, y el candidato que más ruido está haciendo es Javier Milei. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Como para no hacer ruido, Milei se autoproclama liberal libertario, definiéndolo de esta manera. Que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Y dentro de esta filosofía de la libertad se autoproclama anarcocapitalista. Yo soy filosóficamente anarcocapitalista. Aunque en la práctica dice ser minarquista. Y en la vida real, porque entiendo que existe esto, soy minarquista. Bajo mi propia experiencia, quienes dicen esto suelen ser funados en Twitter. Vamos a dividir este vídeo en 2 partes. La primera será un análisis en sí de la figura de Javier Milei. Y en la segunda parte de este vídeo veremos sus propuestas desde la perspectiva de este canal, el anarcocapitalismo. Análisis de Milei. Comenzaremos hablando de la persona de Milei. En primer lugar, Javier Milei es ahora político, pero antes de eso era economista, con unos principios muy bien definidos. Eso es importante, pero más importante será que esos principios suyos los mantenga una vez llega al poder. Y es que, como bien sabemos todos, el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Muchos liberales no entran en política por estas razones, la corrompibilidad del humano. Son conscientes de su propia humanidad y con ello su vulnerabilidad. Es como cuando en la Odisea Ulises ata al mástil para no caer en la tentación. Lo que, en vez de Ulises, son economistas que deciden no entrar a política y quedarse en casa grabando vídeos. La cosa es que en las esferas del poder, cuando tienes el control en tus manos, tus principios pueden pasar a valer cero, y es uno de los mayores riesgos por los que puede pasar Javier Milei. Esta es una de las razones por la que muchos otros anarcocapitalistas no votarían a Milei, y es que nos puede fallar. Lo ideal sería que no, que se mantenga acorde a sus principios con la mente fría y cumpla con sus propuestas. Y aunque sus propuestas no sean anarcocapitalistas al 100%, podrían ser peor. Vamos a echarles un ojo, pero espero que haya quedado claro que el principal problema que puede tener Milei es el problema que tiene cualquier otro político, y es lo que pone en la miniatura. El poder corrompe a todos. Análisis de las principales propuestas. Una vez hablado de Milei, vamos a ver el PDF que resume su acción de gobierno si sale elegido, del cual he extraído 4 puntos que me gustaría nombrar. Gobierno y Estado. Milei propone reducir drásticamente los ministerios y con ello recortar el gasto público. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Afuera, 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 afuera. Es una medida sencilla y en parte es buena, aunque quizás podría serlo más. Eliminar ministerios es algo positivo. La definición de ministerio es órgano de gobierno dedicado a un área política determinada, cosa que hace que esa área sea intervenida. Y al desaparecer el ministerio, desaparece la intervención, y ese siempre es bueno. Ahora bien, que lo ideal sea que haya 0 ministerios. Pero incluso como anarcocapitalistas, debemos admitir que a corto plazo es poco viable. También es poco viable desde un punto de vista electoral. Si Milei no tan solo propusiera hacer de Argentina una minarquía, con solo los ministerios de justicia y defensa, sino una anarquía, es probable que pierda muchos votos. Y él no quiere que pase eso, por eso propone más de 2 ministerios. Reforma económica. En cuanto a la reforma económica, constaría de 2 bloques. El primer bloque constaría en privatizar las empresas públicas, que es algo muy bueno. El cómo hacerlo es otro tema de debate. Hay 3 opciones. La opción 1 es que el dinero de la venta se la quede el Estado, cosa que ni es anarquista, ni es minarquista, ni es ética. La opción 2 es que el dinero obtenido por su venta sea devuelto a los contribuyentes, que son quienes han pagado esa empresa pública y por tanto tienen el derecho legítimo de reclamar el dinero de su venta. La última y tercera opción resulta muy interesante, y pasa por crear acciones de la empresa y entregársela a los ciudadanos, pasando a estos a ser propietarios directos de esta. Muchos venderán sus acciones por dinero y otros comprarán estas acciones para poder tener poder decisorio en la empresa y reorganizarla. El segundo bloque de esta reforma económica es reducir gastos improductivos. Desde una perspectiva narcocapitalista, todo gasto que hace el Estado ya es improductivo, ya que aparte de ser ilegítimo y carecer de ética, es menos eficiente porque los ciudadanos tienen mejor información que el Estado de dónde gastar su propio dinero. Por lo tanto, el peso argentino gastado del Estado no es necesario de ninguna manera. Ahora bien, Milei no puede hacer eso de la noche a la mañana. También tiene unas elecciones que ganar y aparte, si elimina gastos en subsidios de repente, podría dejar a mucha gente que hoy depende del Estado colgando de la nada. Parece que con sus propuestas tampoco se acerca mucho al Estado minarquista ideal, ya que habrán más gastos y ministerios aparte de la seguridad y la justicia, que serían los 2 únicos si fueran hacia minarquía. Es más bien una transición hacia un Estado liberal clásico. Por cierto, si no entiendes mucho esto de anarcocapitalismo y minarquismo, te recomendamos que veas nuestro vídeo sobre la diferencia entre estos dos. Lo ideal sería que una vez sea un Estado liberal, se haga una transición hacia el minarquismo, con el fin último de facilitar a muy largo plazo la eliminación del poco Estado que quedaría y así por fin podernos ver en Ancapia.
Con esto surge una pregunta a Javier que la hacemos públicamente desde nuestro Twitter sobre si, en caso de que una zona argentina quiera separarse pacíficamente y establecer la anarquía capitalista, Javier Milei permitiría que eso pasase. Quizás electoralmente diga que no, pero responder que sí sería acorde a sus principios, y responder que sí sería una oportunidad histórica para ver a Ancappia en acción. Quién sabe si Argentina podría ser en un futuro una nación con Estado, pero llena de ciudades anarcocapitalistas independientes. La pregunta, Milei, desde Twitter la dejamos fijada en el primer comentario de este vídeo, y te pedimos que si te da curiosidad qué puede salir de ahí, pauses el vídeo y nos ayudes con un retweet para hacer llegar más fácilmente el tweet a Milei. Insisto en que puede ser algo histórico, por lo que si cada uno que está viendo esto nos da retweet, se puede liar muchísimo. Reforma tributaria. Como cualquier liberal, Milei propone reducir mucho los impuestos y eliminar muchos otros. Esto siempre es bueno. Bueno, depende. Si se reducen los impuestos un 90%, pero mantienes alto el gasto, cuidado con el déficit, a ver si nos convertimos en Japón con la deuda pública más grande del mundo. Si de robarte mucho pasan a robarte menos, la víctima robada está mejor que antes. Si no entiendes por qué los impuestos son un robo, te recomendamos que veas nuestro vídeo de por qué el Estado no es ético. De esta propuesta no se puede decir mucho más. Si el Estado va a seguir existiendo y coaccionando, se tendrá que financiar vía impuestos, y eso hará. Pero por favor, Milei, róbale a los argentinos lo mínimo posible. Y si quieres dentro de 20 años, ya puedes eliminar el Estado. Reforma laboral. En cuanto al mercado laboral, Milei nombra muchos cambios importantes relacionados con los sindicatos, los subsidios por desempleo, los impuestos al trabajador, etc. Un cambio buenísimo es el de la mochila austríaca, el cual lo explican, pero curiosamente no la nombran como si fuera la mochila austríaca. Para quien no sepa lo que es la mochila austríaca, te doy una explicación rápida. En la actualidad, si te despiden te tienen que indemnizar porque lo dice la ley con una cantidad de dinero que sea proporcional a cuánto tiempo lleves trabajando ahí. Y además empezarás a cobrar el paro, que es dinero que viene de las personas que sí trabajan. En cambio, la mochila austríaca, cada mes que cobras, tu jefe pone una cantidad de dinero en esa mochila, que es de tu propiedad. Si eres despedido, tienes para sobrevivir hasta que encuentres otro trabajo el dinero de tu mochila. Si te cambias de empresa, mueves tu mochila a la nueva empresa y que la mochila siga creciendo. Si te jubilas y no usaste la mochila, te sirve entonces como pensión. Y si te mueres, la mochila la heredan tus familiares. No nos vamos a detener en lo superior que es la mochila austríaca porque creemos que se ve a simple vista. Te animamos a que nos sigas si te está gustando el vídeo y actives la campanita, ya que en Made in Ancappia estamos comprometidos con publicar un vídeo cada viernes. Aunque muchos anarcocapitalistas están en contra de ir a votar y participar en el sistema, son muchos otros los que se han pronunciado en que sí votarían a Milei, como Jesús Huerta de Soto. Si eres anarcocapitalista, ¿votarías a Milei? Te animamos a que expongas tus razones en los comentarios, y si no eres anarcocapitalista, también estás invitado. Sin duda, estamos viviendo un momento histórico, y es que, si se hace bien, se podrá demostrar que las ideas de la libertad, aparte de ser superiores moralmente, eliminan la pobreza, aumentando la riqueza y creando prosperidad para todos. Muchas gracias por ver este vídeo, y nos vemos en Ancappia.